Miércoles 20, mitad de semana, mes de julio 2022. Estamos hablando de otro día en el que la República Dominicana no deja de salir de la sombra. En esta ocasión, para tratar un tema que definitivamente es continuo, es sistemático, lo hemos estado abordando aquí en Punto Crítico, tratando de interpretar y encontrar el punto fundamental, hablando del cual podamos lograr explicaciones de realidades tan pesadas y tan difíciles como la que vive la República Dominicana a propósito de la ya antigua pero interminable crisis del sector eléctrico. El que sigue este programa, quien sigue los exámenes que hacemos de estos procesos, puede darse cuenta, y ya lo hacíamos digamos que en las últimas horas, las últimas emisiones de ediciones de este programa son una muestra de ello, donde advertíamos el camino que llevaba el país a propósito de ese sentido sin frenos con que se maneja desde la política pública y desde el gobierno central, nuestras autoridades, alrededor del tema de la crisis ya superañeja del tema de la energía eléctrica en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader anunció la suspensión, el paro, la detención de una medida que nunca debió haber tomado y que no la debió haber tomado justo porque él había sido advertido con mucho tiempo y porque además su propio partido y él habían planteado otras cosas. Están en los diarios nacionales, están en los periódicos, en los medios de televisión, en todas partes, las declaraciones del propio presidente antes de ser presidente, de que no estaba de acuerdo y jamás apoyaría el aumento de la electricidad a los infelices, a las familias pobres, a los trabajadores, al pueblo dominicano, que es exactamente la inmensa mayoría de la gente que vive en el marco de dificultades y que no tiene satisfacción de sus necesidades fundamentales. Habíamos estado abordando el tema en momentos anteriores, indicando que a pesar de que el presidente se había aventurado en aceptar por presión de los grupos que son hegemónicos en el control de la economía, la vida política e institucional del país, de los grupos que son hegemónicos en el control del gobierno, por encima de que Luis Abinader Corona es el presidente de la República, esos grupos que controlan los monopolios fundamentales del poder económico de la nación, habíamos dicho más de una vez que el presidente de la República tenía que ser coherente con lo que había dispuesto y apoyado antes y no firmar un pacto en el que solo se aseguraban los intereses de esos grupos hegemónicos. Uno de esos temas estuvo referido siempre a las tarifas del sector eléctrico, a las tarifas del costo de la energía, el costo de un servicio que los dominicanos han estado pagando, no a fuerza de entregarle luz, como dice la gente, sino de darle apagones. Que eso no se había descontinuado y que independientemente de que por momentos aparentamos de que se va superando la crisis que tiene que ver con la oferta del servicio eléctrico, en la práctica esto solo se ha resuelto o para los de arriba o sencillamente se ha vuelto a colocar el mayor peso, el castigo sobre los bolsillos y las economías de las familias dominicanas. El presidente de la República aprobó el pacto y dijo que tenía defectos. Y cuando aprobó el pacto sabía que el sector social no había firmado ese pacto. Y que el presidente de la República venga en el día de ayer a decir que los sectores que habían firmado el pacto, incluida la sociedad civil, habían sido incapaces de hacer lo que debía hacerse para el cumplimiento del pacto y que ellos mismos lo habían violado, es decir una cosa que no es cierta, es decir una cosa que es falsa, es afirmar algo que no tiene nada que ver con la realidad. Ni sociedad civil, ni los consumidores, ni el pueblo dominicano firmó ningún pacto y mucho menos aseguró que le subieran la tarifa eléctrica y sobre todo de la manera en que lo ha hecho el gobierno actual. Ha sido el gobierno
en alianza y en acuerdo con la cúpula del empresariado, bajo la regla que impuso el CONEP y que impusieron los grupos monopólicos, que impusieron los generadores y los dueños del negocio, los que determinaron la subida de los precios. Y esto lo han hecho al margen, lo han hecho a contrapelo de que ni hubo pacto, ni hubo acuerdo, y mucho menos que se discutiera de verdad, ni en el proceso anterior durante los gobiernos del PLD, ni en el gobierno del PRM, que va a cumplir dentro de muy pocos días 2 años de gestión. Ya habían aprobado que le aumentaran la tarifa a la gente. Por el contrario, lo que el PRM apoyó y aprobó, que defendió sociedad civil y que fue lo que fundamentalmente impidió que se aprobara el pacto y que se hiciera un pacto en ese gobierno, es justamente lo contrario. Fue la sociedad civil la que dijo que no se debía aumentar y fue el PRM quien lo apoyó. Sin embargo, inmediatamente instalado el gobierno, hubo la precipitación de firmar un documento con el alto empresariado que incluía eso como una posibilidad, y el gobierno, raudo y en convenio con el alto empresariado, con la cúpula del CONEP y con los grupos generadores, entonces decidió aumentar de manera progresiva y lo impuso la tarifa eléctrica. El haber impuesto esta tarifa hasta cierto punto no fue visto con la rapidez con que debió hacerse desde las filas de la sociedad. Sin embargo, el impacto, el peso en la economía familiar, el peso en la economía popular, llevó a una reacción en cadena que fue creciendo, y el gobierno sabía que estábamos a la puerta de eso. Lo habíamos dicho aquí en Punto Crítico, lo habíamos examinado de manera detenida para plantear que estábamos caminando a una situación social difícil de conflictos agudos que en la calle el gobierno iba a tener que responder por haber cometido el adefesio, la barbaridad de subir la tarifa eléctrica. Y fue dando golpes. Entonces se inventaron el proceso de subirla trimestralmente. El próximo aumento corresponde exactamente al cumplimiento prácticamente de los 2 primeros años de este gobierno. Y el presidente de la República, sabiendo lo que viene, se adelanta y toma una medida que hay que decir que es correcta, que es suspender eso, pero que tampoco implica el compromiso y la conciencia de que fue un error, porque el presidente no admite error. El presidente incluso le quiere echar la culpa a otro. Dice, no aplicaron el pacto, lo violaron, lo que nos pusimos de acuerdo lo violamos, como si otro fuera responsable de haber subido la tarifa eléctrica. Responsable de haber subido la tarifa eléctrica fue el gobierno que lo dispuso. Y lo dispuso en nombre de un acuerdo que no fue acuerdo y en nombre de un pacto que tampoco era pacto. Esa decisión provocó esa reacción en cadena, y el gobierno, sabiendo los desafíos que tiene y la necesidad de manejar, sobre todo con demagogia y con manipulación, la conciencia colectiva, entonces ha decidido parar esto, porque sabe efectivamente que no iba a soportar la gente un nuevo subión, un nuevo aumento de la tarifa eléctrica. Pero la profundización de este tema implica el abordar varias aristas, y yo creo que eso es mejor hacerlo contigo, Ivonne, que ha estado tratando ese tema. Saludos, Fernando. Saludos. Saludos a todos, aquí estamos. Evidentemente que esa es la información del día de hoy. El revés, ¿no? Echar hacia atrás el pacto eléctrico y eso, pero eso realmente plantea también muchas preguntas, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar ahora, porque ¿dónde va esto? Esto va al CES de nuevo, pero ese es un CES que ha perdido mucha credibilidad, ese es un CES que ha perdido el respeto. No tenía cuando Agripino, habrá tenido menos. No lo tenía entonces y lo ha tenido menos. Entonces, en el seno del CES, ¿pero para qué? O sea, a partir de ahí, de lo que se está planteando, que me parece muy bien, había que parar eso, porque además tiene un costo político bastante alto. Pero ¿cuál es el plan? Lo vamos a revertir, pero lo vamos a revertir ¿sobre qué base? O sea, ¿qué es lo que se supone que debe ocurrir ahora? ¿Qué es lo que se supone que va a pasar, por ejemplo, con los 4 aumentos que nos han hecho ya de la tarifa? Que según ellos estuvo pactado ahí, en ese documento que ellos firmaron. Estuvo pautado, pero de manera general. Ellos fueron los que finalmente terminaron calendarizándolo para hacer esos aumentos para el mentado desmonte. Cada 3 meses un 9%, que al final la acumulación te llega... Dice desmonte del subsidio. Sí.
te pasa del 40%, o de sanear, por ejemplo, las empresas distribuidoras. Todo estuvo mal desde el principio, porque sanear las empresas distribuidoras también implicaba otros mandatos que estaban contenidos en ese mismo pacto, y que esos mandatos ellos, hicieron todo lo contrario. Porque bueno, ahí se hablaba de cómo, y también eso lo hemos repetido hasta el cansancio, porque nos los ha repetido muchas veces también Bernardo cuando hemos conversado con él aquí en este mismo punto crítico, que es el tema de las pérdidas. Son tres cosas que se combinan, pérdidas, subsidio y tarifa eléctrica. Claro, pero hablando del pacto y hablando de lo que contiene y hablando a nombre de que ellos intentaban justificar, por supuesto, el aumento de las tarifas, a eso me refiero. El pacto también tenía un mandato que era importante. Y ese mandato importante tenía que ver con la disminución de las pérdidas. Pero también ha ocurrido todo lo contrario, o sea que esa parte no se aplicó. Si algo se combinó en la discusión del pacto, incluso en el gobierno, durante el gobierno pasado que se discutía, fue exactamente lo clave que resultaba el problema de las pérdidas. Entonces, ¿ahora a dónde vamos a regresar? Vamos a regresar quizás a esos puntos que cuestionaba el Partido Revolucionario Moderno para negarse a firmar ese pacto. Vamos a llegar a ese punto, vamos a empezar a revisar todo eso que después ellos legitimaron con una firma de un pacto en el que hubo sectores incluidos, como fue el sector social, o como fueron ustedes mismos, incluidos ustedes mismos, desde el Observatorio de Políticas Públicas. Excluidos, exactamente. Excluidos. Perfecto. Entonces, con exclusiones de ese tipo, ¿qué vamos a hacer? El pacto no lo firmó el sector social en ninguna medida. Es lo que digo, ¿no? En ese desmonte que hace el presidente Luis Abinader, ¿qué va a pasar? Solo se va a tocar porque se va a rediscutir. Solo se va a paralizar ese aumento, y el que tocaba ya, yo creo que era en agosto, otra vez, otro 9%, ya ese no se va a producir, o eso va a implicar rediscutir el pacto, también revisar esos puntos importantes y que todo había consenso en eso. Entonces, se va a hacer esas discusiones. ¿O qué es lo que va a pasar? Y para ese desmonte y para el tema del aumento de la tarifa, entonces, ¿cómo eso se va a hacer? ¿Cuál es el plan que se tiene para eso? ¿Es un plan como a largo plazo? ¿Es algo coyuntural? ¿Es por el peso y el costo político que eso podría tener? A mí realmente no me quedan muchas cosas claras. Yo siento que las tengo claras, por una razón. ¿Por qué el presidente de la República para la continuación de esta abusiva y creciente medida de aumento irrefrenable de la tarifa? Porque estaba a la puerta de terminar de provocar una gigantesca reacción de calle de la gente. Eso lo sabemos, porque cuando hablo del costo político me estoy refiriendo a eso. Entonces, si el presidente lo toma por eso, o sea, no la toma por ninguna racionalidad económica, no lo toma porque ha decidido hacer una variación de la política del gobierno frente al tema energético del país. No, es por esa razón. Y si no la toma por eso, entonces quiere decir que la medida cuando fue adoptada no se correspondía, no tenía nada que ver con un manejo riguroso, científico y adecuado a las condiciones de crisis del sector. O sea, fue una decisión a lo loco, hija nada más de la presión de los grupos de alto poder económico, los grupos monopólicos del país. Espérate, porque yo tengo que presumir que si el presidente está diciendo que vamos a rediscutir el pacto eléctrico, entonces tenemos que plantearle las cosas, la discusión que implica todo esto, o es solamente acomodarlo por el costo político que eso podía tener, claro, porque la gente se estaba hartando. No, porque justamente eso es que voy, es que si la decisión fue adoptada antes de elevar la tarifa sin ningún tipo de medición, solamente obedeciendo esas presiones, entonces fue porque se desconoció cuáles son las bases para manejar el tema de la tarifa conforme a lo que se discutió en el pacto y a cosas elementales. Bueno, pero número uno. En el pacto. Pero espérate, un dato nada más. En el pacto ahí estaba se había definido la forma, la gradualidad, como ellos lo han estado aumentando, en términos porcentuales y todo eso. Eso no estaba contenido. Todo eso fue una Pero eso no estaba contenido en el claro pacto. Que no. Además, ¿en cuál pacto? Lo primero que partimos, en el documento que se pusieron de acuerdo, el gobierno y el alto empresariado, ellos tomaron una serie de decisiones. Entre ellas implicaba empujar hacia una tarifa técnica, y para llegar a esa tarifa técnica supuestamente había que establecer el costo real de la energía, las condiciones en que se iban a funcionar las sedes, o sea, el negocio,
y por tanto abordar el tema no del déficit eléctrico, sino del carácter deficitario de nuestras empresas, por tanto el problema de las deudas. De las empresas distribuidoras. Por tanto el problema de las deudas. Y por tanto había que establecer de manera clara, en base a un estudio tarifario, de qué debía hacerse con la tarifa de los usuarios a partir de una experiencia y según lo que decía la ley. Eran las tres cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Este gobierno no ha hecho ninguna de las tres. Lo único que ha hecho es mantener la misma situación que tenía, empeorándose. Por ejemplo, el costo de la energía, que tiene que ver con qué le cuesta de verdad a los generadores, es una cosa que está clarificada. En un país donde estas empresas se han manejado como le dé su gana y el negocio ha estado exclusivamente a su servicio, donde a ellos hay que pagarle el 100% de la energía, mientras las EDES, que tienen que pagárselo y que son las que los reciben, solamente facturan el 66% de toda la energía que le pagan a los generadores, muy cara. Generadores que incluso reciben exenciones y además de recibir exenciones, reciben facilidades con el tema combustible que permite haber construido una mafia que cuesta cientos de miles de millones de pesos a la República Dominicana todos los años. Entonces ese es el primer problema. El segundo es EDES que no están eficientemente dimensionadas, EFES que no gestionadas, EDES que tienen que tienen una pérdida promedio mantenida igual, a pesar de todo lo que ha dicho este gobierno, en alrededor del 31, 32, 33%, y que además de eso se han invertido cientos y cientos de millones de dólares para eso. Entonces, para supuestamente las pérdidas, ¿dónde ha ido a parar todos los cientos de millones de dólares que hemos cogido prestado para eso? ¿Dónde ha ido a parar la situación de endeudamiento del gobierno con el propio Banco de Reservas para pagarle a los generadores esa carga de servicios que ellos entregan en kilovatios al sistema y que efectivamente se pierde una parte? ¿Dónde está justamente ese dinero? ¿Dónde ha ido? ¿Tú recuerdas que eso en las discusiones del pacto se hizo popular cuando el Observatorio de Política Pública de la UAS habló del roboducto? Ese problema se mantiene. Entonces, las EDES, que para manejar la tarifa tenían que reducir la cantidad de empleados que tienen, que se manejan con 3 o 4 veces por encima la cantidad de miles de empleados que tienen, que tenía que manejar el tema de los salarios como quisieron aparentar demagógicamente con el alto funcionariado, que quisieron que tenían que reducir el costo de operación de las EDES. No lo recordamos, que hasta crear un solo consejo unificado. Por primera vez incluso le ponen un director, que ahora a Manuel Lara Hernández, con salario, mientras el director, el ministro de Minería, jugaba ese papel desde el principio del gobierno hasta hoy de manera honorífica. O sea, cómo de a poco el gobierno lo que hizo fue mantener la misma situación. Entonces, no es eso. La excusa del problema del subsidio es una barbaridad. ¿A quién se subsidia? ¿Cómo usted va a decir que subsidia porque el costo de la energía es alto? Claro que las sedes tienen que tener un alto costo, porque con esa ineficiencia, con esa barbaridad y con ese déficit y con esas pérdidas con que se manejan, es normal que esas empresas necesiten inversión del gobierno, inversión del Estado. Entonces, esa ineficiencia es lo que se vende como subsidio. Aquí no existe de verdad subsidio a los consumidores. Aquí lo que existe es una gran estafa que se ha querido cubrir, que le llaman ineficiencia, que le llaman déficit, que le llaman pérdida, o que son pérdidas y que son déficit, que no son responsabilidad de los consumidores. Por ejemplo, que el precio del kilovatio depende del combustible. Pero, ¿a cómo compramos nosotros el combustible? ¿Cuántos son los impuestos que nosotros no producimos petróleo? Entonces, ¿cuántos son los impuestos que nosotros le ponemos? Pero no son impuestos para el proceso de transferencia nada más del combustible a producir un kilovatio y del kilovatio a un usuario. No se trata de eso. Se trata de impuestos que el gobierno pone para capturar recursos para seguir desarrollando la misma política que desarrolla. Cada galón de gasolina, ¿cuánto se queda el gobierno sin poner un peso y sin gastar absolutamente nada? De cada 100 pesos, ¿cuánto se queda el gobierno? Probablemente casi la mitad en impuestos que le pone. Entonces, ¿cómo usted a una cosa que usted no produce le pone impuestos y pone a la gente a cargarlo? En nombre de pagar un costo de energía estructurado de esa manera es que se habla de pérdidas y se dice que se subsidia.
No, entonces usted no está subsidiando al consumidor, usted está subsidiando a los generadores y a los dueños de la energía, a esos que son capaces de hacer gigantescos negocios con el proceso de distribución. ¿Cómo puede ser rentable una empresa que tiene que facturar 66 de 100 y que tiene que hacerse eficiente con 100, además de tener una nómina superabultada, cantidad de fraudes, estructuras infuncionales y fraudulentas, duplicidad de funciones? ¿Cómo es posible que esto se haga cuando usted con su política no es capaz de elevar la producción de energía? ¿Sabe cuánto dice el gobierno que incorpora el sector de energías alternativas a la oferta de energía del sistema? Están hablando de alrededor del 40%. Y entonces, si eso es así, ¿por qué esa energía no es la que apuesta y después de Catalina no se creó otro tipo de condiciones para apostar a la baja? ¿Tú no te acuerdas cuando discutíamos el tema con Danilo, que decía que Catalina iba a producir a 5 centavos de dólar el kilovatio? Y cuando se calculó que terminó, se interrumpió la discusión del pacto con el PLD, el gobierno estaba defendiendo 13. ¿En cuánto tiene el kilovatio hora para hacer el cálculo de la tarifa el gobierno actual? Entonces es mentira que están financiando, que están subsidiando, que están dándole a los pobres. Al contrario, es más, los pobres son los que más pagan energía, porque los pobres pagan el 97 y el 98% de la energía que se factura, la que se factura. La que no se factura, ustedes son los responsables. Es responsable el gobierno, que además es el que tiene el regulador, la policía, la guardia y los organismos encargados de manejar el tema del fraude eléctrico y de todo el sistema institucional del país. Entonces, responsabilidad de usted, no es de los consumidores. Sin embargo, somos los consumidores. Es usted el que no está escuchando. Es usted la que fue al colmado hoy en la mañana, quien está pagando justamente todo este desastre del sector eléctrico que había sido advertido por el sector social. Presidente de la República, autoridades, recuerden, no olviden, este pueblo no ha perdido la memoria. La gente sabe que durante años de discusión en el pacto eléctrico y en el CES, el sector social propuso y estableció cada una de estas cosas. Incluso esta semana que entra, justamente a principio de semana, tanto el Instituto de Energía de la UAS como el Observatorio de Políticas Públicas y otros grupos del sector habían ya dispuesto a hacer una propuesta pública alrededor del tema, justamente de la tarifa, para demostrar que es posible otro tipo de manejo, pero esto no se ha hecho, ni se hace, por una razón elemental, porque al final de la jornada la decisión es servir a los grandes consumidores de energía, que son los grandes usuarios de energía, que no son consumidores finales, que son los dueños del negocio. Y a eso se articulan los que son los principales rentistas del proceso, que son los grupos generadores. El país no resistía a eso. Sin embargo, eso no es garantía de que no siga subiendo, porque además en la práctica la energía estaba subiendo de manera real, a pesar de y al margen de las propias medidas que se habían tomado. Todo el que paga un recibo lo sabe y lo conoce. Entonces ya esto estaba llegando a un punto del hartazgo y iba a haber de hecho una reacción dura de la gente, porque ya no era posible que se siguiera soportando lo que se estaba haciendo. Es sencillamente eso. Bueno, cuando regresemos vamos a escuchar entonces la lectura de Fernando respecto a qué es lo que tocaría entonces ahora, o sea, a dónde se llegaría con la medida del gobierno, con lo anunciado por el presidente Luis Abinader en el día de ayer. O a conversar con la gente. Vamos a la pausa ahora, venimos, pero de una vez. Bueno, estamos de regreso, señores. Este es Punto Crítico y evidentemente que el tema de hoy es lo que está ocurriendo con esas medidas, ¿no? Terribles, insostenibles, y que ya habían conatos de confrontaciones de la gente frente a eso. Y anuncios de una protesta incluso nacional el domingo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, Fernando? Mira, yo lo que pienso es que el gobierno debe abrir efectivamente una discusión ahora. Si es una discusión para mover 2 o 3 momias del empresariado, algunos funcionarios del gobierno y la delegación del CES, de sociedad civil que está en el CES, si la discusión es esa, no van a hacer nada. Primero, por una parte, porque la discusión que se ha desarrollado, y lo demuestra la última comisión que creó para discutir el tema del pacto, se entrampó y se frustró la discusión porque el empresariado boicoteó,
con la connivencia de las autoridades del CES, el funcionamiento de una comisión que debía discutir los disensos y los problemas que había en el También, pacto. pero lo que había pasado antes, bien. No, pues yo diciendo que eso es de ahora. Entonces, si en el CES de ahora acaba de ocurrir eso, esa comisión, ha coordinado el ingeniero José Luis Moreno San Juan. Y en nombre de la UAS, en nombre del Instituto de Energía y de los actores de sociedad civil que participamos de todo el proceso. Si eso es así, no puede mandarse ni a esa comisión ni al plenario actual del CES a discutir. Eso es a donde hay que discutirlo, es al plenario del pacto. Y ellos van a tener un problema de tipo legal ahí. Si creen que el CES para discutir el pacto es la actual composición del CES, se equivocaron, porque y eso no ha sido derogado, ni ha sido revertido, porque quien discute el pacto como tal no es un organismo del CES, sino la plenaria del pacto, donde participa la sociedad civil, el empresariado, el gobierno y especialistas, cuyos nombres y cuyos registros, cuya matrícula está ahí. Porque si es a discutir entre ellos, bueno, entonces, señor presidente, resuélvalo usted con ellos, como lo hizo para firmar con Bichara en el Palacio Nacional el pacto. Si es para examinar el problema, hay que coger la cosa donde se quedó. ¿Y dónde se Bueno, quedó? pero yo creo yo que eso era lo que estaba planteando yo al principio, que si es precisamente para retomar todo lo que se había obviado y se había criticado antes y después se había obviado. Naturalmente él dijo que iba a enviar una carta al CES donde iba a explicar eso. Eso fue lo que intentaba yo preguntar ahorita. Pero si es al pacto, es a esa matrícula, no a esta cúpula que está rendida a lo que el gobierno ha querido y el empresariado también. Entonces, si vamos a rediscutir el pacto, a partir de cómo que lo vamos a discutir, decía que si solamente esto es para ver y para paralizar el aumento de la tarifa, o si se va a hacer una discusión completa, porque este pacto el mismo presidente lo había dicho, él mismo lo criticó, sí, y él decía que era incompleto. Él no había puesto su firma cuando lo estaba criticando. Dijo que no era lo deseable. No era lo deseable. Pero si no era lo deseable, tampoco yo no entendí si los otros duraron 8 años en ese jueguito, porque habría que firmarlo, cuál era la presión. ¿Tú sabes cuál es la presión? De los organismos multilaterales y de los organismos de financiamiento en el país, que tenían eso como una condición, y sobre todo porque en el tema eléctrico, a propósito de las estrategias y las políticas de desarrollo, era fundamental por lo que implicaba e implica para la economía dominicana, y para ello era clave el tema de ¿qué? De clarificar la tarifa eléctrica, la tarifa. Y el costo de la energía está a la base. Entonces procedieron a complacer a organismos multilaterales y a organismos de financiamiento de carácter bilateral y multilateral, al margen de la vida del pueblo dominicano y de la situación de la familia y de la realidad del sector eléctrico. Por eso se le entolló el problema y ha tenido el presidente una vez más, porque no es la primera vez que sacar las castañas del fuego al sector. Y volver hacia atrás. Y sacar las castañas de fuego al sector eléctrico de su propio gobierno. De su propio gobierno. Porque eso es lo que ha sido, yo decía, enmendarle la plana al sector eléctrico. De alguna manera. Sí, claro. Bueno, enmendarle la plana en el sentido de que porque la decisión que se tomara como sea, aunque el presidente fuera parte, también toca a todo el sector eléctrico. Sí, es verdad, pero porque, al final de la porque jornada, si no, lo otro es pensar que lo que hay un paquete de gente que son incapaces, sin carácter, que son simplemente obligados y echados a andar. Tendría que pensar eso y no quiero pensar eso. Te voy a decir algo. Porque hay gente que ahí merece respeto. Algo que mi racionalidad lo cree de manera efectiva y que no es un problema de las emociones, muy al margen de los afectos. Yo estoy absolutamente seguro de que el presidente de la República, por el camino que va, además de esa medida que es correcta, porque eso había que pararlo, pero es pseudo populista, porque lo que procura es buscar el culpable en otro. Y es tal la cosa que yo pienso que desgraciadamente cuando tú vienes a ver en estos días, que además son días donde la gente espera cambio, el presidente de la República termine sacrificando hacia y de cara el imaginario popular y nacional, como si fuera un problema personal que no lo es, y como si fuera un problema de responsabilidad individual y personal que no la tiene, sacrificando a Toñito, sacrificando al ministro. Y que deje, aunque no diga que es por eso, y que deje la apariencia de que fue por eso. Porque lo que está haciendo el presidente de la República es, ante la imposibilidad de continuar con una medida real, es haciendo un uso politiquero de la misma en función de su proyecto reeleccionista.
Ese es mi balance del problema. Bueno, yo cuando hablaba del costo político, pues, me refería precisamente a eso. Entonces, O sea, porque si hablamos de costo político es justamente a eso, de cara al proyecto de reelección del presidente. A eso me refería. Y porque aquí hay cosas como la tarifa eléctrica, el agua, que está en crisis también el problema, no solo de la potable, sino de toda la otra. El problema del medio ambiente y el problema de la seguridad ciudadana, que son cosas que se parecen todas al problema del arroz, la habichuela y la carne de pollo, que son cuestiones del interés inminentemente político. Y que por tanto al manejarlo hay que tener mucho cuidado. Entonces, sabiendo eso y sabiendo cuál es su proyecto y cuál es su propósito y sus obligaciones derivadas de lo que es su proyecto político, el presidente de la República tiene que tener cuidado. Y pero desgraciadamente además, puede terminar creyendo que nos allanta sacrificando funcionarios. Bueno, pero tampoco no es que los funcionarios del sector son la octava maravilla, Fernando. No. Sabemos que han actuado con mucha torpeza, vamos a estar claros. No digo eso. Vamos a estar claros. No solo torpeza. Porque ven acá. Han actuado con... Oye, ahora vamos a reivindicar un grupo de gente que se ha manejado con mucha torpeza. Pero óyeme, es peor que torpeza. Ahora, sin embargo, cuando yo lo resalto así, yo lo digo que no es lo mismo hablar, oye bien, no es lo mismo hablar de algunos apellidos y de algunos funcionarios, por ejemplo, de la casi totalidad de los viceministros de Energía y Minas, de la casi totalidad, o de los viceministros y los funcionarios que tienen que ver con el sector eléctrico, que hablar de Toñito. Porque ahí están varios alfiles del sector privado. O sea, no es lo mismo hablar de Toñito que de Marrancini o de Toñito que de Giorgi Reynoso, para poner ejemplos. O sea, son un conjunto de funcionarios que están ahí, que son del sector privado puestos ahí. Es más, una parte de ellos son directamente del propio grupo Vicini y de los grupos de que han imposibilitado entonces que el Ministerio de Energía y Minas cumpla con su función. Que han asegurado que el ministro cumpla, desgraciadamente, la función proempresarial que ha cumplido ese ministerio. Y que se preste a una política que es el presidente de la República responsable, pues fue el que los puso ahí para... Bueno, pero también es responsable el Ministerio de Energía y Minas, que ha aceptado que le impongan eso, porque no es obligado que tú tengas que estar cumpliendo, por favor. Entonces eso no justifica absolutamente nada. La gente renuncia de los sitios y también denuncia en nombre de la honestidad y la unos van a cumplir la función política, Toñito, y otros van a cumplir no la función política, sino la función institucional empresarial. Claro. Entonces son dos planos diferentes, y hay que situarlo así para que la gente lo entienda, no en ánimo de justicia. No, pero eso está clarísimo, eso está muy claro. Eso está muy claro. Ahora, yo lo que digo es que la gente renuncia y denuncia. Así es, debería ser. Entonces ahí viene... Entonces yo no puedo de ninguna manera, ¿cómo yo puedo justificar eso? Al ministro no hay que celebrar el cumpleaños, pero sería una barbaridad frente a la conciencia colectiva que se quede el problema por un manejo politiquero del presidente de la República, como que era una responsabilidad del ministro, sacrificándolo. Es lo que yo quiero poner al relieve. Y óyeme, todo el mundo está viendo, sabiendo que estamos a miércoles 20 y es media mañana, aquí en Punto Crítico, advirtiendo un asunto para que sea tomado en cuenta. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, y eso yo creo que se cae de la mata y muchos lo repiten, claro, sobre todo mucha gente que no manejan el tema y los problemas de fondo respecto al tema eléctrico, que no es otra cosa más que muchos intereses, porque ahí confluye todo el mundo y ahí ellos de alguna manera se ponen de acuerdo. Claro que sí, porque son los sectores poderosos, que son los que han obstaculizado para que eso se pueda resolver, porque si no, no van a poder hacer negocio. Lo es ahora, lo fue antes y lo fue muchísimo tiempo más atrás. Ahora, no sabían lo que en la crisis que nosotros estábamos metidos, no sabían en la crisis primero económica que arrastrábamos, segundo lo que iba a implicar el tema de la pandemia. Por supuesto, probablemente no era previsible en el tiempo lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, pero sabíamos que las cosas iban a estar complicadas y sabíamos el costo también que eso iba a tener, yo estoy hablando del aumento de las tarifas, que fueron ellos que la calendarizaron y fueron los que decidieron, y cómo es, a nombre de que si el desmonte, que si todo esto, no importa, pero también las razones por las que dicen, en las que se fundamentan, tampoco son válidas. ¿Tú recuerdas el tema? Porque eso era previsible. Sí, pero no solo eso. ¿Tú recuerdas el tema del combustible y aquella cosa que se ha hecho famosa, si sube, sube, y si baja, baja? Siempre si sube, sube, pero nunca baja.
Esa es la lógica que aquí se ha impuesto, es la práctica y el ejercicio de la política, porque el gobierno nunca pone en riesgo que si sacó este mes tantos miles de millones de impuestos a los combustibles, el que viene, no importa lo que pase, va a hacer lo mismo, incluso engañando a la gente de manera pública, porque compra un precio y dice que compró a otro, o por lo menos lo aparenta, pero los papeles no se equivocan. Entonces, lo que ha pasado con el tema combustible es una muestra de eso, de que es pura maniobra. Cuando ha bajado el petróleo, han hecho lo mismo. Ahora, No. ¿cuál es el sector que tú crees que ha sido el gran ganador de todo esto? Yo pienso que es el sector generador. Pero claro que sí, esos no tosen. Eso no to- es más, eso sector les conviene generador. hasta que no le paguen por completo el dinero. Por una razón, porque siempre que ellos tengan flujo de caja y demás cosas resueltas, el problema de la acumulación es una cuestión de tiempo. Y entonces ellos son sencillamente capaces de esperar meses para que le paguen, incluso con intereses, como ha acontecido, el dinero que le deben, pero que se lo paguen todo. Ahora, a quien no se le paga efectivamente lo que deja de cobrar es a la sede. Y de eso no son culpables los usuarios, porque está claro que pagan casi el 100% de la energía. Los que se benefician son los grandes consumidores, y eso están agrupados en usuarios no regulados, que salvo excepciones son el gran empresariado. Eso están asociados en la cúpula del CONEF fundamentalmente y en los tres grupos principales que manejan la economía. Pero sobre todo los que generan, los generadores de energía, a eso sí les va muy bien. Claro. Y parte de esos grupos son de los grupos que están ahí, están en el Por gobierno eso- tienen control. Por eso dijo uno de los zares, que está ahí de funcionario todavía, que un kilovatio, que el negocio de producir kilovatios y producir energía dejaba más que la cocaína. Así de sencillo, hasta eso se ha llegado en este país. Y entonces aquí hay gente que priva ser tan súper responsable y tan cuellito bien parado y cuellito blanco que nadie le puede mencionar los nombres y decir la responsabilidad que han tenido en la desgracia que pasa en este país. Y entonces cuando gente como tú o como yo en particular lo dice, entonces somos extremistas, somos izquierdistas, somos comunistas, somos gente roja. No, es un problema de tratamiento sencillo de una cosa, porque es efectivo, como lo dice el pueblo dominicano, lo mucho hasta Dios lo ve. Bueno, ahí está. Bueno, pues nos vemos por hoy, señores. Mañana será jueves y mañana también tendremos Punto Crítico. Así es que muchísimas gracias por la compañía del día de hoy. Hasta mañana.